En esta oportunidad vamos a hablar sobre los múltiplos y los divisores. En el caso de los múltiplos, surgen cuando multiplicamos un número natural por otro. Por ejemplo, veamos la tabla del 2. El 2 tiene como múltiplo todos los números que son resultado de la tabla, desde el 0 hasta el 20. Pero, además, si seguimos multiplicando el 2, por ejemplo por el 11, que nos da 22, por el 12, que nos da 24, los números que siguen también van a ser múltiplos de 2. Y podemos llegar a encontrar infinitos múltiplos de 2 porque los números naturales son infinitos. Vamos a tener en cuenta dos cosas relacionadas con los múltiplos. Primero, el 0 es múltiplo de todos los números. Segundo, todo número es múltiplo de sí mismo. Además de los múltiplos, vamos a estudiar los divisores. Si dividimos un número natural por otro y el resto nos da 0, vamos a obtener un divisor. Es importante que el resto nos dé 0 para que se trate de una división exacta. Y con respecto a los divisores, vamos a tener en cuenta dos cosas. Primero, todo número es divisor de sí mismo. Segundo, el 1 es divisor de todos los números. A nuestra derecha tenemos un ejemplo con el número 12. El número 12, si lo dividimos por 4, vamos a obtener el 3. Es decir, el 3 es divisor del número 12. Y a la vez, 12 es múltiplo de 3, porque si multiplicamos 3 por 4, nos va a dar 12. Vamos a citar un par de ejemplos de los distintos múltiplos. Los múltiplos de 2, que recién estábamos mencionando, son los que encontramos en la tabla partiendo desde el 0 y podemos encontrar el 2, el 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 y como les mencioné anteriormente, van a ser infinitos los múltiplos de 2. Entre los múltiplos de 3 vamos a encontrar, comenzando desde el 0, el 3, el 6, el 9, el 12, el 15, etcétera, ¿sí? Y entre los múltiplos de 5, el 0, el 5, el 10, el 15, el 20. Como ustedes pueden ver, en los múltiplos estamos multiplicando por el respectivo número que queremos sacar el múltiplo. Ahora vamos a ver distintos ejemplos de divisores. En el caso de los múltiplos habíamos dicho que son infinitos. Los divisores, en cambio, no son infinitos. Es una determinada cantidad de números. En el caso del 12 vamos a tener que el 12 se puede dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 y por sí mismo. En todos esos casos la división nos va a dar exacta, por eso hablamos de divisores. Entre los divisores de 36 vamos a encontrar el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 9, el 12, el 18 y el 36. Y entre los divisores de 90 vamos a encontrar el 1, el 2, el 3, el 5, el 6, el 9, 10, 15, 18, 30, 45 y 90. Son estos y no hay más que estos. Otra cosa que estudiamos cuando hablamos de los múltiplos y divisores son los números primos. Un número primo es aquel que se divide por sí mismo y por 1. De todos los números que existen, de los números naturales, no todos son números primos. ¿Por qué? Porque el número primo solamente va a admitir 2 divisiones. El resto de los números se llaman números compuestos y tienen más de 2 divisores. En esta tabla que les presento en la pantalla, de color rojo están resaltados los números primos. Si ustedes observan, el 2 se puede dividir nada más que por 2, por sí mismo, y por 1, nada más.
Lo mismo pasa con el 3, con el 5, con el 7, el 11, el 13. Y acá en la tablita tenemos nada más los 100 primeros números. Pero los números primos también son infinitos. Solamente que a los efectos de nuestras clases, con estos números que están identificados acá, va a ser suficiente. Entonces, los números ya dijimos que pueden ser primos o compuestos. Los números primos solo se dividen por sí mismos y por 1. Los números compuestos tienen más de 2 divisores. Un ejemplo de número primo es el 5, por ejemplo. 5 dividido 5 es 1 y 5 dividido 1, 5. Y vamos a ver también un ejemplo de número compuesto. El 8 es un número compuesto porque lo divido por sí mismo, por 1, pero también lo puedo dividir por 4 y lo puedo dividir por 2. Y un concepto que vamos a aprender como nuevo durante este año, porque nunca lo han visto, es el de factorización. Vamos a empezar por ver qué es factorizar. Factorizar es escribir un número compuesto como producto de sus factores primos. Recordemos que los factores son cada uno de los números que se multiplican para obtener otro número. Cuando nosotros hablamos de las partes de la multiplicación, cada uno de los números que se multiplican se llamaba factor, ¿sí? Y el resultado de la multiplicación es el producto. Entonces nosotros ahora vamos a recordar esos conceptos para poder factorizar. Entonces, para factorizar vamos a seguir una serie de pasos. Primero, vamos a dividir por números primos un número compuesto hasta obtener un 1 como cociente. Vamos a trazar una línea. Vamos a colocar, por ejemplo, el 30. Elegí yo para este ejemplo. 30 lo dividimos por 2, ponemos el resultado, que es 15, debajo del 30. Volvemos a dividir por 3 y ponemos el resultado, que es 5, debajo del 15. El 5 lo vamos a dividir por 5 y vamos a llegar al 1. Si ustedes ven, los números que están en color rojo, el 2, el 3 y el 5, son números primos. El segundo paso para factorizar es escribir el número factorizado como producto. Entonces el número 30 va a ser igual a 2 por 3 por 5. Otro ejemplo de factorización lo vamos a ver con el número 120. Entonces yo acá les escribo que no importa por cuál número primo comenzamos a factorizar, porque nos va a dar igual. Acá si vemos, empiezo usando para el 120 el número 2. Después uso el 3, el 5, el 2 y el 2. Son todos números primos y estoy dividiendo en el caso ese. En el segundo caso, empiezo por el 3. Sigo por el 2, continúo con el 2, divido el 2 y por último el 5. Como es un producto, o sea, al hacer esas divisiones yo descompongo el número en productos, no importa el orden en que estén, porque ustedes van a ver que si factorizamos 120, siempre va a haber 3 2, un 3 y un 5, sin importar el orden en el cual se hayan efectuado las divisiones. Ahora lo vamos a expresar como un producto, como digamos una multiplicación de factores. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver que el número 2 está elevado al cubo. ¿Por qué elevo el número 2 al cubo? Porque está multiplicando 3 veces el número 2. Entonces 2 por 2 por 2 es lo mismo que decir 2 al cubo. Otra cosa que nos sirve para conocer este tema de múltiplos y divisores son los criterios de divisibilidad. Los criterios de divisibilidad son ciertas reglas que nos sirven para saber cuándo un número es divisible por otro
sin necesidad de estar haciendo las operaciones de división. Entonces vamos a ver que hay las reglas que yo les voy a mencionar ahora son desde el 2 hasta el 10. Puede haber otras reglas más, pero las que vamos a utilizar van a ser básicamente esas. Un número es divisible por 2 si acaba en 0 o cifra par. Es divisible por 3 si la suma de sus cifras da 3 o un múltiplo de 3. Es divisible por 4 si sus dos últimas cifras son ceros o un múltiplo de 4. Es divisible por 5 si acaba en 0 o en 5. Es divisible por 6 si es divisible por 2 y por 3 al mismo tiempo. Es divisible por 9 si las sumas de sus cifras da finalmente 9 o un múltiplo de 9. Y es divisible por 10 si termina en 0. Y acá vamos a ver unos ejemplos de cada criterio de divisibilidad. Comenzando por los números divisibles por 2, que eran los que terminan en cifra par. Y a ellos les puse varios ejemplos sueltos. El 28, el 580, 642, etc. Números divisibles por 3. La suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Entonces, tomamos el caso del número 516. Sumo las cifras del número 516. 5 más 1 más 6 me da como resultado 12. El 12 es un múltiplo de 3, por lo tanto 516 es divisible por 3. ¿Qué significa esto? Que si yo hago la división, 516 dividido 3, esa división va a ser exacta. Va a tener resto 0. El número 729 es otro ejemplo. Yo sumo 7 más 2 más 9, me da igual a 18 y 18 también es múltiplo de 3. Veamos los números divisibles por 4. En este caso, las dos últimas cifras deben ser ceros o múltiplos de 4. El número 524 tiene sus dos últimas cifras que son el número 24. Y el 24 es múltiplo de 4, porque 4 por 6 es 24. Entonces el número 524 es divisible por 4. Números divisibles por 5 terminan en 0 o en 5. 15, 20, 525, 1000, 12.845, etc. Los números divisibles por 6 deben ser divisibles por 2 y por 3 simultáneamente. Tomamos el ejemplo del 750. Termina en 0, por lo tanto es múltiplo de 2. También es múltiplo de 3 porque yo sumo 7 más 5 más 0 y como resultado me da 12 y el 12 es múltiplo de 3. Por lo tanto, al ser múltiplo de 2 y de 3 simultáneamente, también es múltiplo de 6. Los números divisibles por 9 dan como resultado de la suma de sus cifras un múltiplo de 9. Acá les puse como ejemplo el número 3510. Si yo sumo el 3 más el 5 más el 1 más el 0, obtengo el 9, que es un múltiplo de 9, porque como ya habíamos dicho, cada número es múltiplo de sí mismo. Finalmente, los números divisibles por 10 terminan en 0. Les puse como ejemplo 10, 20, 500, 1000, 35.000, 42.670. Todo número que tenga un 0 al final va a ser divisible por 10. Bueno, eso es todo por ahora. Por este tema vamos a terminar acá y después próximamente vamos a ver lo que es máximo común divisor y mínimo común múltiplo.